Hoy vamos a hacer un pisto de verduras, una receta de la abuela, un pisto casero espectacular. Y empezamos con un poco de aceite y 800 gramos de tomate triturado, 3 ajitos y para adentro. Pues salamos y un poco de pimienta, que no falte la pimienta. Y lo ponemos tapadito, medio abierto, a un fuego medio. Mientras tanto vamos con los ingredientes: una cebolla, un pimiento rojo, 2 pimientos verdes tipo italiano, un calabacín y una berenjena. Empezamos con un par de ajitos en el aceite y la cebolla cortadita ya y el pimiento rojo para adentro. Son de este tamaño, un tamaño bastante grandecito, no es un puré, tenemos que encontrar los trozos de verdura. Primero ponemos estas dos verduritas porque son las más duras. Entonces vamos a esperar 5 o 7 minutos a que se nos poche un poco. Notaremos que está pochado por la cebolla. Y ahí ves, ya la cebolla empieza a estar un poquitín pochadita. Pues venga, la verdurita para adentro, el pimiento y el calabacín, pimiento verde, que es más finito, por eso lo ponemos después que el rojo, y la berenjena, todo a la vez. Y ahora se va a tratar de remover con cuidadito. No queremos hacer un puré, ¿eh? Con cariño. Mientras tanto, en otro fuego estoy con el pimiento, con el tomate, y de vez en cuando le damos un meneo. Muevo las ollas en lugar de la cámara porque me es más fácil mover las ollas que la cámara. Pues seguimos. Remover. Todavía están crudas. Eso sí, mirad, prácticamente no uso aceite. Podéis ver que la verdura brilla porque está mojada en aceite. Veo que está escaso, que incluso se puede empezar a tostar y no lo queremos. Pues un chorroncito de nada de aceite. Pero mirad, nada, o sea, justito. Un poco de sal. Y ahora veréis por qué nunca le pongo sal a la carne antes de que esté medio hecha. Un poco de pimienta, obviamente. Y ahora veréis. Vamos a darle 4 vueltas y vais a ver lo que va a pasar. Es como no tiene aceite prácticamente, un pelín más que antes, porque le he añadido un poco, pero nada. Pues ahora veréis en un momento, por culpa de la sal, lo que va a suceder. Ya va aumentando la cantidad de líquido. Mirad cuánto líquido. Esto es agua que ha soltado la verdura. Si le ponemos la sal a la carne cuando la hacemos a la plancha o la freímos o lo que sea, al principio nos va a soltar agua. Y no lo queremos, perdemos todo, es decir, se nos queda mala la carne. Vamos a ver cómo está de dureza. Está duro, esto está duro todavía, no queremos que se nos quede entero, pero no crudo, y esto está crudo. Un ratito más, voy moviendo de tanto en tanto. Y le añado tomate frito de lata, de bote. La he liado, ha habido tomate por todo. Remover. Suscribiros, suscribiros. Y ahora ya el tomate, digamos que bueno, que hemos hecho nosotros. No sé por qué la mezcla de esos dos tipos de tomates dan un sabor muy bueno, que no lo consigo ni con uno ni con el otro, pero los dos juntos, perfecto.
Pues se puede decir que el pisto está acabado, pero vamos por la mitad del vídeo. Falta bastante vídeo porque os quiero enseñar más cosas. Bueno, uy, ¿qué ha pasado? Seguimos en el mismo vídeo. No ha pasado nada. Un par de huevos hirviendo, un poco de carne de solomillo. Este trocito se va a la basura. Un trozo de solomillo que he cortado a cuadraditos, puede ser solomillo, puede ser pechuga de pollo, una carne blanda y en trocitos pequeños. Que no se nos quede muy hecha, tiene que tirar a crudita. Pues para el pisto. He retirado ya pisto, luego veréis por qué lo he retirado. Unas aceitunas, yo las he partido por la mitad para que no me rueden. Pueden ser negras o verdes. Y los 3 huevos troceados, troceado en grandecito. ¿Qué vas a hacer, Guillermo? Pues ahora veréis lo que voy a hacer. Lo mezclamos todo con el fuego apagado. Aquí está el fuego apagado. Bien mezcladito. Que todo nos coja a gusto de todo. Y lo reservamos. Lo guardamos un ratito. Una bandeja para horno, papel de horno y una lámina de hojaldre. Ya os podéis ir imaginando lo que voy a hacer. Pues el pisto lo repartimos por encima, que no, ya no es bien pisto, ya lleva más cosas que el pisto, el huevo, las aceitunas, la carne. Eso no toca llevarlo el pisto. Pero es otra forma de también usar el pisto. Bueno, ya tenemos el relleno puesto. Me ha sobrado un poquito, pero eso ya lo comeré aparte. Y ahora dejamos bastante espacio para que se nos suelde bien los lados. Ahí. Pues otra lámina encima. Sellamos lo mejor posible los laterales. Y vamos construyendo nuestra empanada de pisto, en este caso con solomillo. Que si le ponéis atún, perfecto, ¿eh? Una lata de atún suele ser lo habitual. Lo habitual suele ser poner una lata de atún. Pero la preferida de carne. Vale. Que nos quede lo mejor cerrado posible. Que no se nos abra por los lados. Y ahora le hacemos el dibujito que seáis capaces de hacer. Yo soy un tanto inútil para hacer los dibujitos estos del trenzado. Y quedó así. O sea que, pero bien, se podía comer bien. Pues ahora ya unos agujeritos para que no se nos reviente la masa. Y al horno. Lo tuve 20 minutos a 180 grados, pero esto depende de cada masa. Ahí la tenéis, como media horita después de haberla sacado, porque si no es imposible tocarla. Aún así todavía está caliente. Y ahí tenemos. Ahí tenemos, mirad qué empanada. Se puede doblar ahora la masa porque está caliente. Cuando esté fría no se puede doblar, así se parte. Y aquí tenéis la versión original del pisto. Un pisto sin la carne, con huevos.